Hola, hola, ¿cómo estás? Antes que nada, dejarme darte las gracias por aceptar participar en este reto de cómo crear el avatar de tu paciente ideal. Te felicito por estar aquí porque eso quiere decir que siempre estás buscando la forma de mejorar. Y bueno, ya sabes que nosotros desde GPS Consultora estamos justamente para apoyarte en esta gran tarea realmente. Y bueno, quisimos hacer un reto diferente en este final de año y es una herramienta que realmente creo indispensable para la comunicación de nuestras clínicas actualmente. Así que bienvenido a este reto. Hoy estamos en el día uno y se trata de crear el avatar para tu clínica. Y hoy vamos a hablar de qué es un avatar. Te voy a dar ejemplos específicos. Mañana vamos a continuar ya con un esquema para que vos elabores tu propio avatar. Y bueno, el tercer día vamos a irnos con las recomendaciones, qué hacer si no tenés el avatar de pacientes que querés y también cómo comunicarte mejor con tu paciente ideal. Así que de eso se trata estos 3 días de reto. Nuevamente, gracias por acompañarnos y bueno, vamos a comenzar. Probablemente cuando te dijeron o cuando leíste, ya sea a través de redes, lo primero que habrás imaginado es en la famosa película, ¿verdad? Ya que desde ese entonces suena mucho ese nombre. Sin embargo, y por eso justamente para esclarecer, quiero comenzar definiendo qué es un avatar, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, salimos un poquitito del contexto de la película, aunque también nos ayuda a definir. Un avatar es la representación ficticia, ¿verdad? En el contexto del marketing de ese paciente, en nuestro caso, paciente ideal, que nosotros queremos para nuestra clínica. El avatar es una herramienta fundamental en la actualidad porque nos permite justamente comunicarnos mejor y nos permite tener mucha más claridad a la hora de generar estrategias, ¿sí? Una de las consultas que siempre me hacen los colegas es, o cuando me llaman pidiendo asesoría, es, Nidia, te llamo porque realmente estoy en esto y no quiero errar, ¿sí? Entonces, para esos colegas, entonces la primera herramienta que suelo recomendar es construir tu avatar, porque si bien es cierto que, por supuesto que los comportamientos van cambiando, ya tenemos una idea bien clara de cuál es el tipo de paciente que nosotros queremos atraer y por supuesto que si lo tenemos definido es más fácil la comunicación, ¿sí? Entonces, a la pregunta que es un avatar, es la representación, ¿verdad? Ficticia de ese cliente ideal que nosotros queremos tener. Y cuando voy al tema de qué significa tener un avatar del paciente ideal para nuestras clínicas, entonces podemos decir que justamente es esa representación de ese paciente ideal. Quiero que te pongas a pensar y recuerdes un poquitito, seguramente en algún momento, o si ya tenés varios años de ejercicio profesional, te habrá pasado, y ojalá más de una vez, ojalá muchas veces, que por cierta conducta, ¿sí? Que llegó un paciente hasta tu clínica y básicamente sin sobresaltos, ¿verdad? Fue fácil trabajar con él, pagó en tiempo y forma, y no solo la parte financiera, sino que también vino a las consultas regularmente, cumplió contigo, y es ese momento en que decimos, wow, este tipo de pacientes es lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer con el avatar
de tu paciente ideal es graficar eso para que nosotros lo tengamos muy claro, ¿sí? Y bueno, como te dije, ojalá y te haya pasado muchas veces ese pensamiento de este es mi paciente ideal o este es en nuestro dicho popular es esta clase de pacientes quiero tener, que todos sean así, ¿verdad? Bueno, recordate de esos momentos justamente. Entonces ahí vamos a identificar, primero que nada, identificar ese sector para que justamente sepamos. Y acá, mira, esto es algo clave. Quiero que salgas de ese pensamiento porque yo sé que a algunos ya le habrá pasado por la cabeza, pero yo demasiado muchos pacientes tengo y atiendo de todos los tipos y, ¿verdad? Se pone la excusa, porque no te enojes conmigo, pero en principio es una excusa de cómo voy a determinar este paciente ideal. Y justamente de eso te trata. Todos atendemos muchos tipos de clientes, muchos tipos de pacientes con diferentes características. Pero dentro de ese universo de pacientes tenemos un grupo, una persona, tal vez si no tenés muchos pacientes, o un grupo de personas con características similares que justamente es tu ideal, que es fácil de tratar, que vienen en los horarios convenientes para vos. em, que son puntuales, cada uno va a tener sus características, ¿verdad? Entonces, se trata de identificar ese tipo de pacientes y crear un perfil, ¿sí? Que abarque esa información. Entonces, nosotros al tener claro qué tipo de pacientes o qué grupo de personas son nuestros pacientes ideales, entonces nosotros podemos entablar mejor comunicación con ese tipo de pacientes, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo y me voy a ir hacia un ejemplo eh, en salud, ¿verdad? Vamos a decir que vos sos una nutricionista y con esto que te dije, wow, este es mi tipo de paciente ideal y bueno, empezaste a recordar. Por el paciente a quien vos te referiste así era la señora María, que fue mamá primeriza, quiere bajar los kilos que subió en el embarazo. em, Ella realmente añora tener la figura de antes, se siente insegura por su figura actual, ¿verdad? Ella vino en un horario por la siesta, ¿verdad? Vive en las cercanías. Entonces, vos te vas acordando qué características tiene ese paciente que vos consideras ideal, ¿sí? Y bueno, acá también yo sé que muchos sin idea, pero ese es un paciente, no van a ser todos exactamente igual. Por supuesto que no van a ser todos iguales. Sin embargo, te vas a sorprender al ir profundizando un poquitito más, ¿verdad? En conocimiento de tus pacientes, que muchos tienen características comunes, ¿sí? Entonces, ahí te pido que empecemos a construir ese perfil para que podamos realmente tener el avatar de nuestro paciente ideal, ¿sí? Otra pregunta común que te puede surgir y ya si ya estás hace algún tiempo conociéndonos, haciendo nuestros cursos, vas a saber que muchas veces hablo de un público objetivo, ¿sí? Siempre estamos diciendo cuál es el público objetivo a la cual tu clínica se dirige. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Muchas veces se toman por sinónimo, en realidad no es un sinónimo. ¿Por qué? Porque sí, tener un público ideal, tener un público objetivo es algo importante dentro de la clínica. Pero construir tu avatar es ir un paso más allá, porque avatar es algo más específico, ¿sí? Vamos a decir, yo puedo tener un público objetivo, soy un odontólogo que hace implantes, entonces mi público objetivo pueden ser personas de un rango de edad adulto joven, ¿verdad? Que tengan ciertos estilos de vida. Entonces, yo tengo un público objetivo, pero
el avatar es un poco más, porque en el avatar yo ya sé las características del público objetivo, sin embargo, empiezo también a ver el tipo de comportamiento, ¿verdad? La conducta de esos pacientes que yo considero ideales para mí, ¿verdad? Por ejemplo, pueden haber, yéndonos al ejemplo del odontólogo que quiere implantes, entonces ese público objetivo tiene esas características, ¿verdad? Ese rango de edad, cierto poder adquisitivo, geográficamente en donde vive. Si quiero el avatar, bueno, la mayoría de esa gente está viajando, estoy hablando de conducta ya ahí, ¿verdad? Le gustan los viajes, entonces yo tengo más características y más fácil va a ser la comunicación, ¿sí? Después te voy a ir explicando un poco más, pero solamente para entender que no es lo mismo público objetivo que avatar. Avatar es algo más específico y ya con más características, ¿sí? Y otra pregunta que nos suelen hacer es, ¿por qué yo debería de tener definido el avatar de mi paciente ideal, ¿verdad? Primero que nada, porque este avatar lo que hace es que esta persona se vuelva, vamos a decir, adquiere esta identidad propia, ¿verdad? Entonces, lo primero que eso va a hacer es, te va a facilitar más que nada la comunicación, ¿sí? Porque vas a tener una idea muy clara. Vamos a decir, voy a hacer un ejemplo así bastante pequeño, pero muy específico. Volviendo al ejemplo de los pacientes, del odontólogo que quiere pacientes para implante, que su público objetivo es adultos jóvenes, ¿sí? Que tienen cierto poder adquisitivo y al construir el avatar yo veo que la conducta, el común denominador de ese sector que yo quiero que llegue a mi clínica, bueno, vamos a decir que son los viajes, viaja 2 veces al año. Entonces, cuando yo quiero hacer, vamos a decir, una publicidad pagada de mi clínica, entonces ahí voy a incorporar la variable de viajes dentro de los intereses que tiene este segmento que yo estoy buscando. Por eso es que al ser más específico, me ayuda a interactuar mejor y a hacer contenido. Se me ocurre de repente que yo podría hacer un, ya sea un videíto o hacer algún tipo de, querés viajar en tus vacaciones y querés viajar seguro, entonces venía a chequearte en la parte odontológica, ¿sí? Quiero que vean cómo uno va uniendo, porque al tener el avatar tenemos datos más específicos de esa persona, ¿sí? Otro motivo del cual deberíamos de tener definido el avatar de nuestro paciente es que te va a dar claridad de cómo hablarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque al conocerle más vos a esa persona, entonces, por supuesto que va a hacer que te puedas comunicar mejor. Y vamos a salir del famoso mostrar solo el tratamiento, mostrar solamente la parte técnica, que sabemos que eso depende mucho de tu público. Hay un sector muy pequeño que vos le vas a poder atraer con ese tipo de publicidad, ¿verdad? Y más que nunca hoy que estamos saturados de publicidad, de información, entonces cada vez tenemos que ser más específicos, ¿sí? También algo que te va a servir mucho para las personas que están, vamos a decir, tal vez iniciando la comunicación en la primera consulta. ¿Sí? Cuando ya tenemos un poco más de experiencia, nos damos cuenta rápidamente si es o no ese tipo de pacientes lo que nosotros queremos para nuestra clínica, ¿verdad? Por sobre todo para los profesionales de la salud que aparte de consultas venden tratamientos atrás de eso, ¿verdad? Tratamientos o servicios. Y bueno, si llegó hasta vos, está consultando contigo y te das cuenta de que no reúne las características, bueno, entonces tenés que rever la estrategia que está atrayendo ese tipo de pacientes y no es el paciente que vos querés,
¿sí? Todos tienen que ser pacientes ideales. Por supuesto que eso en la realidad no es así, ¿sí? Pero lo que estoy mostrándote es que te va a dar muchas ventajas y va a ser una comunicación más sencilla y más directa, ¿sí? Va a ser más fácil para vos a la hora de crear contenido porque vos vas a saber cuáles son. Fíjate que en el primer ejemplo que di de la nutricionista, que ella vio que su público objetivo era, vamos a decir, mujeres de tal lugar, ¿verdad? Sin embargo, cuando se fue profundizando y está creando el avatar, se dio cuenta que determinó que su avatar ideal, su paciente ideal es, cierto, mujeres que están en ese lugar geográfico, pero además son madres que han tenido bebés, que quieren volver a recuperar el peso, ¿verdad? Que ganaron en el embarazo. Entonces, para esa nutricionista ya no va a hablar solamente de una consulta, le va a hablar de las inseguridades, ¿verdad? Está siendo madre, quiere volver a sentirse linda, tiene hijos, eso repercute por supuesto en las consultas, en cómo van a ser los tratamientos, en el tiempo que dispone para ella misma, ¿sí? Se vuelve mucho más específico y por supuesto que acordate cuál es la publicidad. Cuando vos estás navegando por las redes sociales, ¿cuál es la publicidad o cuál es la información que a vos te para y haces, ah, mira, esto me interesa y lees más? La información o la publicidad con la que vos te sentís identificado es la palabra, ¿sí? Vos te sentís identificado, entonces, ah, esto parás así, parás la oreja, como se dice, ¿verdad? Y empezás a leer más detenidamente. Bueno, exactamente lo mismo le pasa a nuestros pacientes y potenciales pacientes. En la medida en que nosotros podamos generar información, comunicación, nuestro contenido en redes, en donde ellos se sientan identificados, entonces eso más va a atraer hasta nosotros, hasta nuestra clínica, ¿sí? Y para que ellos se sientan identificados, lo único que nos queda es conocer más y ahí es que entra el juego de crear el avatar de tu paciente ideal, ¿sí? Entonces, tengo algunas premisas para darte hoy para que mañana, ¿sí? Con el segundo día del reto, vos ya puedas tener claro tu avatar, ¿sí? La primera premisa, y si no sabes de dónde partir, si no te acordás nunca, primero lo que te dije, ¿sí? Acordate en qué momentos vos dijiste, ¿sabes qué? Esto, este es el paciente ideal. Como queremos clonarle para que todos los pacientes sean así, ¿sí? Esta es la primera situación que tenés que tener en cuenta. Y ahí te van a venir nombres. Ah, mira, Mario fue así. Mira, María fue así. Mira, Margarita tiene esa situación. Entonces, te vas a ir acordando. Por supuesto que no van a ser tus pacientes. Acuérdate que son los ideales, no van a ser el 100%. Te vas a ir identificando a esas personas y vas a estudiarle a esas personas que tienen en común. Leen redes, vinieron cómo, en qué les convenció, qué horario prefieren para las citas, ¿sí? ¿Qué requerimientos especiales, qué conducta podés encontrar que sea parecida unos con otros, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación que vas a analizar. La segunda situación que vas a analizar y que te puede ayudar para determinar el avatar de tu paciente ideal también es, te vas a ir a la parte numérica de tu clínica, ¿sí? ¿Cómo es la parte numérica? Bueno, te vas a ir a mirar tus ingresos y te vas a dar cuenta que hay un grupo más pequeño de pacientes que te están dejando más dinero, ¿verdad? No quiero entrar acá ni alargarme en el tema, pero si alguna vez tomaste una clase conmigo ya vas a saber del 80-20 que siempre hablo, pero vas a encontrar, ¿sí? En la parte financiera, cuáles son esos pacientes o esas familias, de acuerdo a cómo sea la situación de tu clínica, que siempre están dejando más dinero y hace que sea importante
dentro de tus ingresos, ¿sí? Si sos un médico, un profesional de la salud que no vende tratamiento detrás y que lo que generan son consultas, y entonces como las consultas tienen básicamente todo el mismo costo, entonces ni ya no puedo encontrar a alguien que me deje más dinero, empezá a identificar ese grupo de personas, ¿sí? Que en la consulta es más fácil cobrar, vienen sin protestar, tienen un horario adecuado a vos, ¿sí? Empezá a fijarte. Yo sé que en principio nuestra mente, pero esa es nuestra mente para no hacer el ejercicio nomás, ¿verdad? No, 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 eso es difícil identificar, son todos iguales. No, ponete a pensar y yo te digo que vas a poder identificar un grupo, ¿sí? Entonces, lo primero es ese que te dije, es ese pensamiento que tenés, ah, este es mi paciente ideal, quiero clonarle que todos sean así. Lo segundo es que veas en la parte financiera de tus ingresos identifiques cuáles son las personas o cuál es el grupo de personas que te está dejando una cantidad importante dentro en comparación a todos los ingresos. Ah, mira, yo me doy cuenta que le atendí a 3 personas y estas 3 personas me generaron más del 50% de los ingresos. Bueno, empezás a estudiarle a esas, en qué horario vienen, qué tratamientos piden, en qué admiran de tu clínica, qué valoran más, cuál es su comportamiento, cuál es su conversación. ¿Por qué? Porque la idea es identificar y con eso vamos a crear el avatar y después vamos a hacer una comunicación específicamente para ese tipo de personas, para que más personas de ese tipo vengan a tu clínica, ¿sí? Es un trabalengua, pero espero que hacerme entender, ¿sí? Y la tercera situación que quiero que mires es también, porque no todo es dinero, por supuesto, sabemos eso. ¿Cuál es un grupo de personas que te es más sencillo atender? ¿Sí? Sabemos que los que venden tratamiento, por sobre todo, van a saber muy bien acá. Hay personas que sí, que te pagan súper bien, pero son emocionalmente difíciles de atender, ¿verdad? Entonces, probablemente, aunque te deje un buen porcentaje, no es un público que vas a querer. Pero empezá a mirar esas 3 situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los pacientes que querés clonar? ¿Cuáles son los pacientes que financieramente aportan y realmente suman en tus ingresos mensuales? ¿Cuál es un grupo de pacientes que probablemente no te guste? Entonces, con ese dato, mañana vamos a trabajar y vamos a hacer la estructura ya del avatar de tu paciente ideal. ¿Sí? Una pregunta común que me suelen hacer respecto a este tema también es, Nidia, ¿cuántos pacientes ideales puedo tener? ¿Cuántos avatar puedo hacer? ¿Sí? Puedes hacer todo lo que quieras, esa es la verdad. Ahora, el tema es lo siguiente, ¿sí? Cada avatar tiene un tipo específico de comunicación y tiene un tipo específico de publicidad. Así que vos podés hacer 10 avatars si querés, pero tenés que tener la estructura y el tiempo para hacer 10 tipos de contenido, 10 tipos de publicidades, 10 tipos de, ¿sí? Entonces, ahí es. Yo te recomiendo que identifiques tu avatar principal, ¿sí? Y máximo 2 avatars secundarios. ¿Sabes qué, Nidia? Yo atiendo pacientes de ortodoncia y la mayoría son adultos mayores, adultos jóvenes, pero también hay un sector de universitarios, ¿sí? Entonces ahí tenés 2 avatars. ¿Ah? Entonces ahí vas a ver sus características y en base a eso, mañana, en el día 2 de este reto, vamos a hacer juntos, ¿sí? Yo te voy a pasar una estructura y con ese vas a tener tu avatar ideal, ¿sí? Espero que te haya gustado esta primera clase, primera información en el reto de conseguir el avatar de tu paciente ideal. Quiero que me dejes en comentarios si tenés dudas, preguntas, comentarios, si te gustó, o también nos ayudas si nos dejas en comentarios qué otros temas te gustaría que hagamos contenido, que creemos otro reto, ¿sí? Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este primer día del reto Crea el avatar de tu paciente ideal. Y bueno, te espero mañana, no me dejes sola, vamos a seguir trabajando. Gracias.